Entonces, ¿qué es lo que nos dice este tema, digamos, de la decodificación general de los sistemas? Y es, los temas relacionados con el sistema digestivo, aquí tienen que ver con la aceptación de una situación. Entonces, estamos hablando de digerir, es incorporar a integrar. Entonces, cualquier problema que tenga que ver, conflicto, con no ser capaces de incorporar o de integrar o de eso que decíamos no me lo trago, esa expresión colombiana, va a afectar, digamos, va a tener como una repercusión o nuestro sistema digestivo va a resolver el conflicto, que fue lo que vimos la clase pasada, a través de una enfermedad vinculada con este sistema. Ahora bien, lo vinculado con el sistema circulatorio o cardiovascular es un conflicto de territorio. O sea, un territorio, lo propio, la familia. O sea, el conflicto consiste en sentir que nos están quitando territorio, que nuestro territorio está siendo amenazado, o el territorio, cualquiera que sea el tema vinculado con lo que consideres un territorio. Entonces, por supuesto, hay territorios físicos, pero también hay territorios emocionales, o sea, hay fronteras también emocionales. Entonces, todo lo que tenga que ver con el tema del territorio propio de la familia, esto se va a ver reflejado en el sistema circulatorio. Lo que está relacionado con el sistema óseo, huesos, está relacionado con la valoración y el movimiento. Entonces es la minusvalía en términos de valgo menos o siento que no valgo lo suficiente. Va a generar este reequilibrio del cuerpo a través de una osteoporosis o a través de incluso de un accidente y donde estén comprometidos los huesos. Y lo que tiene que ver con el movimiento, o sea, ese movimiento que nos lleva a ser flexibles o el movimiento de poderme mover. Entonces, cuando no nos podemos mover porque tenemos una lealtad, tenemos un conflicto tan delicado que no puedo moverme, me tengo que quedar donde estoy. Entonces, ese conflicto de que en el pasado, donde te tuviste que quedar porque no tuviste la posibilidad de moverte, cualquiera que haya sido la razón, esto en el tiempo, en su momento, es lo que vamos a ver con el tema de los ciclos biológicos memorizados, va a expresar, va a expresarse a través de tu cuerpo, a través de una dolencia en el sistema óseo. El sistema respiratorio, entonces, la respiración es lo que me da vida, que me falta o que me invade, que me saca de la vida, que me asfixia. Y estamos hablando de supervivencia básica. Entonces, es una relación muy delicada, muy importante con el tema de la vida. ¿De acuerdo? O sea, es un tema y es un conflicto de tipo vital. El sistema nervioso es el que conecta con el cerebro y el resto del cuerpo. Entonces, está relacionado con la comunicación y la unión entre pensamiento y acción. Entonces, aquí es eso que no se pudo comunicar, eso que no se pudo decir, donde tuvimos que quedarnos calladas, no hubo alguien con quien hablar algo, entonces eso, ¡pum!, el sistema nervioso lo va a decir. Y aquí en el tema entre pensamiento y acción es el tener esta posibilidad de, con base en un pensamiento o en una interpretación, poderme mover. O sea, que existan las dos. Y esto, pues, digamos, tiene que ver con el tema de un tema, por supuesto, también vital. Todo este tema de los órganos son temas de supervivencia vitales en el ser humano, de tener esa posibilidad. Y voy a poner un ejemplo, y es, procesé en mi interpretación de que me quiero mover y puedo hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, a veces el bloqueo o el trauma está en que me quise ir y no pude. Entonces ahí va a afectar, como lo vimos, el sistema, va a tener implicación en el sistema óseo también, porque es el movimiento, y también en el sistema nervioso. O sea, no pude actuar, no pude actuar, me quedé congelada, me quedé con las manos atadas, por decirlo de alguna manera. Y entonces, bueno, eso va a afectar el sistema nervioso. El sistema endocrino, entonces, es de los más complejos para poder identificar el trauma, el conflicto, pues porque se componen de muchos órganos, tejidos,
Hay una implicación también de tipo hormonal, múltiples funciones. Entonces aquí lo recomendable es que cuando se trate de un tema endocrino es mejor ir a la glándula y entender a través de un diccionario qué está relacionando la glándula para poder como entender un poco el conflicto. O sea, como el sistema es tan robusto, el endocrino. En el caso del sistema linfático, transporta la linfa, que tiene también varias funciones, y aquí fundamental es el tema de la respuesta inmunitaria. O sea, vamos a asociar sistema linfático con el sistema inmunitario. Y entonces aquí estamos hablando de la defensa donde no nos pudimos defender. Entonces ahí el cuerpo va a resolver el tema a través de una dolencia en el sistema linfático. Y el sistema reproductor se vincula con la protección de las crías, de la reproducción de la especie y tiene que ver con un conflicto de desvalorización. Entonces, en el tema es, no pude proteger a mi cría. En ese sentido está la desvalorización. No pude proteger lo que se supone que debía proteger. Y también mi territorio fue vulnerado, o sea, no pude proteger mi territorio. Se llevaron lo que es mío, atacaron mi territorio. Entonces ahí estamos hablando en nuestro caso, por supuesto, pues toda glándulas mamarias, ovarios, en fin. O sea, ahora bien, cada órgano tiene en el lenguaje de descodificación mucha más información. Aquí vuelvo y reitero, me estoy yendo como a nivel como muy global. Como con qué mensaje. Y veíamos que en la clase anterior que hay 4 funciones claves del ser humano. Y cuando estas 4 funciones o 4 mecanismos de supervivencia son vulnerados, se genera un gran conflicto. Y las dolencias vinculadas con los sistemas hablan de esos 4 grandes, digamos, necesidades básicas. Están la supervivencia, o sea, sobrevivir, protegerse, sentirse valioso y poderse mover, esos dos están en uno solo, y la relacionarse con otros. Entonces, aquí uno cuando vayas a mirar tu historia, que es importante o a qué te invito, es identificar, vamos a ver los ciclos que no lo permiten, pero digamos uno debería hacerse una gran pregunta y es, ¿hubo algún episodio en mi vida donde mi supervivencia estuvo en riesgo? O sea, mi vida estuvo en riesgo por, qué sé yo, por cualquiera, un accidente, una situación que generó un trauma importantísimo, una memoria ahí en el sistema. Y eso quedó como un conflicto programante, ¿de acuerdo? Entonces, y vimos que ese conflicto programante posteriormente por un evento exterior, va a generar el conflicto desencadenante, que es el que va a somatizar, el que va a mostrar la enfermedad como resolución del conflicto. Entonces, preguntarse eso, si hubo una situación de ese tipo, donde tu vida estuvo en peligro, o sea, donde posiblemente no sobrevivías. El otro tema es momentos en los que no te sentiste protegido, vulnerable. El otro donde te sentiste no valioso, o donde te hicieron bullying, o donde no te pudiste mover. Y donde no te pudiste mover es debido al shock que viviste o porque alguien impidió que te movieras o no te permitió moverte. Y el otro es el tema de la relación, o sea, ese tema de si hubo algún conflicto en términos de las relaciones que tuviste. Y aquí, pues, por supuesto, la principal y la primaria, relaciones con los adultos de crianza, llámese papá, mamá, abuelos. Entonces, ahí puede haber con mucha información a nivel de conflicto. Muy bien. Ahora, también desde la mirada de los órganos de los sentidos, entonces cuando hablamos de temas, enfermedades vinculadas con el tacto y la piel, suele hablarnos de conflictos relacionados, conflictos de contacto, o sea, aquí estaríamos hablando en el tema de la relación. Entonces, me falta un contacto que deseo o tengo un contacto que no deseo. Y tiene que ver también con un conflicto de imagen. Entonces, cuando hay problemas a nivel de la cara, o sea, la piel de la cara o partes visibles, entonces ahí estamos hablando de eso, del conflicto de contacto. Y es en términos de las 4 funciones o las 4 necesidades básicas, estamos hablando de un tema vinculado con la relación, las relaciones.
El problema con los ojos son situaciones que no deseo ver o que vi y no quise. ¿Mm? Temas de oídos, problemas con los oídos, es algo que debo oír y no deseo. En la lengua o el gusto, o la boca en general, es tuve que saborear o comer y no quise, o al revés, algo que quise y no pude comer, algo que deseaba digerir, un bocado que me quería tragar y no llegó. O sea, es como quedarse como con las ganas de haber digerido algo y no fue, y no sucedió. Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Y el olfato es algo sucio, asqueroso, sucio, algo que huele muy mal. Y entonces estamos hablando las relaciones con la desconfianza. Entonces, eso que los investigadores privados o en las series dicen, es que esto me huele mal, algo me huele mal, algo no me huele bien, es una frase, ¿verdad? Sin embargo, está vinculado con este tema, o sea, está vinculado con el tema de la desconfianza. Entonces, voy a poner un ejemplo. Una persona que en su infancia no se sintió, en este caso, posiblemente no se sintió valioso o no se sintió protegido y entonces en una situación en la que desconfió de lo que estaba sucediendo, o sea, algo no estaba bien. Y esa desconfianza entonces quedó como una memoria, ¿no? Entonces ahí se generó el conflicto programante. Pasaron los años y luego una situación donde, recuerden que la situación no es igualita. El cuerpo y la persona lo vive como si hubiera sido el niño de 5 años donde sintió desconfianza, como que algo no estaba bien. Entonces, esa misma percepción lo va a experimentar el adulto, qué sé yo, en un tema de dinero, en un tema de firma de contratos, en un conflicto con un socio, y entonces, ¡chum!, recrea nuevamente ese sentir de que algo no está bien, en que hay desconfianza y ese miedo que genera cuando uno desconfía, porque uno entra como en una incertidumbre, como si será, no será, será verdad, me estará mintiendo, me estará timando, es como esa sensación. Y entonces ese es el conflicto desencadenante. Luego, posiblemente una semana, un mes, en corto tiempo, eso va a desencadenar que la persona pierda el olfato o que la persona tenga problemas respiratorios, una alergia, por ejemplo, de rinitis. Entonces, las alergias tienen otra connotación de irritación, ¿no? O sea, que aparte de eso está enojado, pero bueno, va a desarrollar un tema de órganos, pues en el tema vinculado con el olfato. Entonces, bueno, esto nuevamente a grandes rasgos es como eso de qué simboliza cada parte del cuerpo, el tema de los sistemas, el tema aquí de los órganos, pero uno puede entrar a través de estos diccionarios a mirar así en lo profundo, ¿qué pasa si me fracturo el dedo chiquito de la mano? Entonces es que no estoy queriendo alcanzar, pero hay un significado especial para eso que me está hablando. Entonces nuestro cuerpo, las enfermedades como resolutivas, como recordemos que aquí desde esta mirada de bioscodificación estamos hablando de que la enfermedad es una manera en que el cuerpo se acomodó para resolver un conflicto, tiene un lenguaje y nos está diciendo algo, que si así lo elegimos podamos ir a ver el conflicto programante. Eso allá en la niña de 7 años que lo vivió, para desatorarlo, para brindarle lo que necesitó, para grabar una nueva memoria, una nueva información, y el cerebro en su química y en su plasticidad hará lo que le corresponda. Desatorará y encontrará otro punto de equilibrio y en este caso sería vinculado con su equilibrio original, que es la salud. ¿Mm? Entonces, así es como funciona este tema de la sanación en términos, pues, como de biodescodificación. Ahora, esto, por supuesto, es una disciplina complementaria. Esto para nada aísla de que la persona vaya a un médico, se someta a unos tratamientos, en fin, o sea, que la medicina alópata entra a trabajar. Solo que aquí se le está dando lo que la alopatía no hace, es ir al tema de la emoción, al tema de la memoria, y a resolver ese conflicto en su origen. Entonces, finalmente también la persona va a estar en paz
¿De acuerdo? O sea, aparte de sana, en paz. Muy bien, entonces eso fue como el tema que nos quedó y en este primer segmento de video voy a incluir también esto, preguntas para comprender. Entonces son las preguntas que te invito a realizarte, o sea, a realizar contigo. Y aquí va a haber como este primer grupo es de tipo biológico, o sea, es como preguntas para comprender. Eso lo hace uno con un consultante, por ejemplo. Entonces, es como una primera capa de preguntas. Todavía no vamos a la parte emocional, sino como una parte en la cebollita, la cascarita que está en el exterior. Y entonces es el sentido biológico de la enfermedad. Entonces, preguntarle sobre el sentido biológico y es, ¿qué le ocurre en tu organismo, en el organismo con esta enfermedad? O sea, ¿qué le pasa al cuerpo cuando sientes o tienes X o Y enfermedad? Me duele la cabeza, me pierdo energía, me da letargo, me da mareo, me desmayo, me da, en fin, lo que sea. Muy bien. ¿Cuál es la función biológica de de ese órgano? Y la persona no es que tenga que estudiar medicina, sino es como la pregunta, es decir, ¿tú qué sabes? Padeces cálculos renales. Muy bien, ¿qué sabes del riñón? ¿Qué interpretación? Porque aquí vamos no al conocimiento médico que tenga el consultante, sino a su mapa de interpretativo. ¿De acuerdo? Entonces es para ti, ¿qué función tiene el riñón? ¿Qué hace? ¿Sabes algo de dónde está, en qué parte de tu cuerpo está, cuánto pesa? O sea, ¿qué sabes de los riñones? ¿Y cuál es su función biológica? ¿Para qué crees que sirve? Y entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de esa patología? O sea, es cómo crees que funciona para que se dé la enfermedad que estás experimentando o cuándo sucede. ¿Cómo altera tu organismo la enfermedad? O sea, cuáles son las consecuencias, cómo se vive la enfermedad. Entonces aquí tomamos nota de esto. O sea, aquí son preguntas que lo hacemos desde la persona que acompaña, ¿no? Y aquí pues yo te invito también a hacértelas tú misma. Si te eliges una dolencia, entonces nos vamos desde la dolencia a ir a encontrar el conflicto programante. Y es eso, o sea, hacerte como esas preguntas. Entonces, tu sistema interpretativo, entonces ese es el sentido biológico de la enfermedad. Tu sistema interpretativo, ¿qué sabes de tu enfermedad? ¿Para qué crees que sirve el órgano? ¿Para qué necesitas tener? ¿Para qué crees que necesitas tener piedras en un riñón? O sea, y es como lo primero que venga, ¿para qué crees que necesitas más azúcar? Y entonces ahí pues hay como una primera información interpretativa, muy subjetiva, pero que es importante como decir, ¿no? ¿Cómo está mi mapa de creencias o de interpretaciones frente a mi padecimiento? El sentido de la enfermedad. ¿Por qué crees que enfermaste? ¿Qué había ocurrido justo antes de la aparición del síntoma? Entonces, una semana, un mes, ¿qué estabas viviendo antes? Porque recordemos que la enfermedad aparece cuando ya la persona entra como en un estado de vagotonía, le llamábamos, o sea, en un estado como de calma. Es ahí cuando la enfermedad sale, no cuando está en conflicto, porque cuando está en el conflicto está en estrés y está en alerta. Entonces el cuerpo, veíamos los sistemas parasimpático y simpático cómo activan y lo ponen en modo alerta. Entonces ahí no hay enfermedad, no, o sea, porque está primero atender el conflicto, sino que la enfermedad surge cuando él se relaja. Por eso aquí es qué había ocurrido justo antes de la aparición del síntoma. El síntoma es la enfermedad, o sea, la fiebre, el dolor, el desmayo, en fin, que posiblemente, muy seguramente lo llevó a ir a un médico y a conocer un diagnóstico. Entonces, el síntoma fue el malestar. ¿Por qué crees que enfermaste? ¿Y con qué finalidad? ¿Para qué? Discúlpeme. ¿Para qué crees que enfermaste? ¿Y cuál crees que pueda ser esa finalidad de la enfermedad? ¿Cuál crees que es el sentido de la enfermedad? O sea, ¿qué función, para qué puede ser útil? ¿Cuál podría ser su propósito? Hay una sabiduría en la enfermedad, pero aquí es la aproximación que tiene el consultante frente a eso. Entonces, estas preguntas
Para el ejercicio que vamos a realizar, te invito como a, digamos, como a hacértelas. Ya vamos a organizar cómo sería la dinámica del ejercicio. Ya ahí aclaro dudas para poder integrar estas preguntas. ¿De acuerdo? Y bueno, en el material hay aquí un mandala que parte de la siguiente manera. Y esto tiene como objetivo que cuando uno hable de emociones logre ser como lo más claro posible, o sea, como lo más, tener un lenguaje un poquito más, eh, más exacto frente al tema de la emoción. Y entonces, parte de las emociones básicas, o sea, aquí no hablan de 5, sino un poco más. Entonces está la ira, el asco, la tristeza, el miedo, que son como las básicas, la felicidad. O sea, hasta aquí están las de intensamente. Y se agrega sorpresa, o sea, lo que es repentino. Y entonces, solo por un ejemplo, porque para no ocupar más del tiempo requerido en esto, entonces voy a irme, por ejemplo, por la tristeza. Entonces, la tristeza, como en un segundo nivel de detalle, podemos hablar de, a ver, es que aquí es, ¿por qué va a ser útil? No, es que me sentí triste. Entonces, dice, ¿triste cómo? Entonces, aburrido, solo, deprimido, desesperado, abandonado, culpable. O sea, y todo esto está, digamos, vinculado con la tristeza, solo que le estamos dando como un doble clic a a tristeza, como que la estuviéramos abriendo en un abanico de posibilidades. Y entonces la persona dice, a ver, tristeza, solo, me sentí solo, sola. Muy bien. Entonces, esa soledad, ¿de qué estamos hablando? ¿De soledad como aislado, como que allá te estás en un rincón o desamparado? No, entonces, no, estaríamos hablando de, qué sé yo, de aislado. Muy bien. Entonces es una tristeza que está vinculada con la soledad y está vinculado con el aislamiento. ¿De acuerdo? Entonces es como hilar muy fino en eso que sientes. ¿Y para qué es útil esto? Es para darle un lenguaje, para ponerle palabras un poco más finas, me refiero más detalladas, a ese evento, a ese conflicto programante, a eso que viviste, o lo viviste o ese estado de estrés que viviste recientemente. Entonces esto, si acompañas a alguien, entonces es como invitarlo a hilar fino, ¿de acuerdo? Como para poder uno, para que la persona como que se vaya más profundo, no se quede solo como en la superficie, no, es que me puse triste, ¿sí? Vayámonos más profundo, a ver de qué se trata esa tristeza. Entonces, eso como que también a uno le da claridad, me refiero a uno como doliente, a uno le da también claridad. Y entonces dices, es que estamos hablando de soledad y por aislamiento. No es solo tristeza, sino más. O sea, estamos hablando de soledad y de aislamiento. ¿De acuerdo? Entonces, las invito como a revisar cada uno de los aspectos. O sea, esto es para imprimir, para tenerlo, como para decir, a ver, incluso lo puedes utilizar como conciencia plena y decir, a ver, en este momento me siento, ¿cómo me siento? Muy bien, me siento feliz. Y detallemos la felicidad como la que soy, no, me siento aceptado, perfecto. Y entonces ese aceptado, ¿qué viene siendo? Muy bien, respetado o satisfecho, satisfecha, muy bien. Entonces vas como hilando y conociendo finamente cómo te sientes en algún momento. ¿De acuerdo? O sea, es como volvernos un poquito más rigurosos, sería como la palabra, pero más detallistas también, más amorosos, para, como para preguntarle incluso a nuestro cuerpo cómo se siente y bueno, una mejor comunicación con nosotros mismos. Para eso es este mandala.